Bueno, vemos como tenemos aquí una Walther P99, el modelo AS, que tiene una simple doble acción, desmontado integralmente en sus 43 piezas, menos las dos piezas del muelle recuperador, que es complicado, no lo hemos desmontado porque no es necesario para un mantenimiento completo. Y vamos a realizar un montaje completo otra vez del arma, que quede en perfecto estado para su uso. Espero que a los usuarios de P99 este vídeo les sea interesante, igual que el de desmontaje, bueno, para volver a dejar este arma en las plenas condiciones de funcionamiento, aunque dice el fabricante oficial que si haces un desmontaje integral pierde la garantía. Entiendo que una persona que realiza este desmontaje integral sabe bastante de cómo funciona este arma. En primer lugar vamos a comenzar con el desconector de disparo, que en su rebaje que tiene irá hacia el exterior. Bueno, se nos ha caído la pieza. Hay que tener cuidado de introducirla porque el agujero que trae es muy pequeñito. A mí no me gusta, personalmente no me gusta desmontarlo habitualmente porque no es necesario para el mantenimiento del arma y podemos dar de sí el agujero y que se nos estropee la pieza. Hace clic, una vez que ha hecho clic ha engarzado perfectamente con el interior del cassette de disparo. A continuación vamos a introducir el fiador, esta pieza que tenemos aquí, que tiene un escalón por la parte de adelante, tiene un 3 invertido. Introduciremos el muelle. Como vemos, la patilla irá perfectamente hacia arriba y la otra en diagonal hacia atrás. Tiene que quedar engarzado por el interior, no pudiendo salirse. Lo normal es que cuando lo intentemos montar se nos salga, una, dos o varias veces, porque si se sale no va a hacer la función de volver a su sitio y activar la simple acción. Lo colocaremos, dejaremos el cassette de disparo posado en la mesa, apoyaremos el fiador en la totalidad atrás, cogeremos un botador para acompañar al fiador y que no se salga. Y una vez que lo hemos introducido, ya está ahí abajo. Jugaremos un poquito con el muelle, cogemos el pasador, lo introduciremos por debajo, aunque en este caso tiene la pinta de que se quiere salir, igual nos obliga a volver a intentar meterlo. Vamos a ver si podemos mover un poco el muelle hacia arriba, pero se nos ha salido. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Como hemos dicho, da un poquito de guerra. Sacamos el pasador, introducimos el muelle. A veces tenemos la capacidad de meterlo la primera y otras veces no. Bueno, en este caso ha bajado perfectamente. Si no se nos escapa, vamos a jugar con el muelle y ha entrado perfectamente. Jugamos un poquito con la holgura del muelle, movemos un poquito el pasador y vemos cómo ha entrado perfectamente. Ahí regresamos el pasador hasta el final. Podemos darle una gotita de aceite secándolo en un poquito de papel de cocina para que no quede empapado en las piezas y luego toda la resina de la pólvora se quede ahí introducida. Vemos que está bien colocado porque al retrasar la patilla vuelve a su posición inicial.
con lo cual está bien colocado. Vamos a colocar la siguiente pieza, que es esta biela con este muelle, que su patilla más corta tendrá que ir hacia arriba y su patilla más larga irá hacia abajo. La colocaremos, le damos la vuelta a la pieza, la posaremos suavemente en ese plano inclinado, la patilla más pequeña, la colocaremos perfectamente. La manera más sencilla de colocar esta pieza es usando un botador para guiarlo por el centro del agujero. Esta protuberancia que le sale a la pieza saldrá por la parte posterior del cassette de disparo, introduciéndola así. En el momento en el que vemos un poquito de luz, pasaremos el botador y esto nos va a ser un indicador de que vamos a poder montar la pieza medianamente sencilla. Este es el pasador que tenemos que introducir ahí. Vemos que tiene un poquito más de diámetro por uno de los lados, que es el lado que tiene que ir de este lado. Acoplaremos al botador el pasador, lo introduciremos y moveremos el botador jugando con él. En este caso hemos metido un botador un poquito más ancho, igual podríamos haber metido el más fino para jugar mejor con la pieza y la holgura de la misma. También tocamos un poquito de la pieza y vemos que en este caso ha entrado correctamente. Tenemos que cerciorarnos de que quede presionado hasta el fondo, porque después al introducirlo en la corredera, si no está presionado, puede rozar en este escalón y veis que aquí ya tiene una muesca de intentar forzarlo un poco y no darme cuenta que esto no está bien presionado, por lo que tiene que estar ahí colocado. Presionamos el fiador hacia atrás y empujamos la pieza hacia abajo y vemos que está bien colocada, porque el muelle la sube automáticamente hacia arriba en su posición natural. Ya tenemos el cassette de disparo, que es, digamos, casi lo más difícil de montar. A continuación vamos a montar la biela, a la cual sí que le voy a dar una gota de aceite, con un poquito de aceite, con una aguja para dispensarlo mejor, para que transmita bien el movimiento. Le vamos a dar una gota, lo secamos un poco y lo introducimos en el tercer agujero. Vamos a poner la pieza, los agujeros hacia arriba. Lo introducimos en el tercer agujero de la segunda pieza del disparador. Así quedaría efectivamente. Y después acoplaríamos la cola del disparador. Y estas dos piezas es lo que hace el disparador antiestrés, que denomina Walter con ese nombre. Cogeremos el pasador de plástico, que también me gusta que esté bien, siempre que esté bien lubricado, para que haga una buena transmisión del movimiento que le ejerzamos. La secamos un poco y perfectamente la introducimos ahí. Le pegamos un pequeño golpe con el martillo y una vez que ya ha cogido, ya ha guiado por el interior del hueco, con un poquito de presión que le podamos ejercer con una parte plana, ya lo tenemos colocado. Vamos a darle un pelín para centrarlo y vemos que ha quedado perfectamente centrado. Bien, vemos que ha quedado bien sujeto. Vamos a ponerle el muelle del disparador al cassette de disparo, que no se lo hemos colocado con anterioridad. Simplemente con la mano, la parte que no está cerrado, lo introduciremos en este hueco y juega perfectamente. Una vez que, si no lo hemos desmontado alguna vez con anterioridad, puede entrar con algo más de dificultad, pero sin problema. Meteremos la biela y el trinquete de control. Esta protuberancia es la que va a enganchar el muelle del disparador. Lo metemos por el alojamiento del cassette y le vemos aquí fuera. Vamos a sujetarla con el muelle. Vamos a ayudarnos. Y vemos que está perfectamente conectado. Se suele soldar, vamos a tener cuidado luego a la hora de introducirlo en el armazón. Vamos a coger ahora el armazón, vamos a colocar la pieza de la retenida al cargador, como la teníamos, la parte más alta por el lado derecho de la pistola. La acompañamos así un poquito y vemos que entra sola. Si la empujamos un poco con el dedo, sale y perfectamente asimétrico todo
todo el canal que tiene para entrar el disparador. La colocamos un poquito, unos golpecitos y ya ha engarzado por el agujero. Le daremos unos pequeños golpes para centrar el pasador y tenemos el pasador totalmente centrado. Una vez que hemos colocado la pieza de la retenida del cargador, podremos introducir el cassette de disparo y el disparador. Vamos a sujetar la biela y el muelle con los dos dedos. Vamos a introducir el disparador así por el interior. Vemos cómo sale por este lado. Vamos a verlo desde arriba perfectamente y ya está introducido. Vamos a colocar la guía que trae. Vemos cómo trae una guía para que introducir el cassette de disparo. Tenemos que tener cuidado, no nos juegue en una mala posición la biela y no nos deje bajar el cassette de disparo hacia abajo totalmente. Con el dedo pulgar mismamente, con la otra mano vamos a sujetar la biela y la vamos a introducir un poquito para detrás para que no entorpezca con esa pieza de plástico. Y vemos que ya sola baja y ha hecho ahí clac, ha bajado perfectamente. Vemos que acopla con el desconector de disparo, que acopla todo, aunque no tengamos sujeto el disparador, vamos a moverlo un poquitito. Vemos que sí, que está sujeto el muelle y que está todo en su posición. La siguiente pieza que tenemos que poner es la pieza de la retenida de la corredera, que introduciremos así perfectamente, ya queda alojada. A continuación le vamos a dar la vuelta y este pequeño alambre que tiene forma de ángulo recto es lo que va a ejercer de muelle de la retenida. Introduciremos el ángulo recto en un pequeño alojamiento que tiene la corredera por su parte interna y la dejaremos caer, quedando la parte redondeada detrás y por dentro, entre la corredera y la pieza de la retenida, este alambre para que juegue bien. A continuación, esta pieza, este cuerpo metálico, donde juegan los embragues del cañón, la introduciremos en una única posición que es recta, viendo que hay que meterla perfectamente recta para que aloje. Bueno, se ha caído el muelle de la retenida, por eso lo tenemos que apoyar la cara izquierda en la mesa para que juegue bien. Es un poquito más atrás. Ahora, correcto, está perfectamente introducido. Vemos cómo pasa la luz, eso quiere decir que está correctamente introducido. Ahora meteremos la pieza que va en el medio del cuerpo metálico que sujeta una de las partes de los embragues del cañón. El muelle lo dejaremos caer, moveremos un poco el armazón para que caiga a su parte más inferior. Introduciremos la pieza y en este caso ha casado perfectamente. Si quedara un poquito por encima, moviendo un poquito la pieza, presionándola un poquito hacia abajo, encontraría el muelle la zona adecuada de posarse. Ya tenemos esto montado, va cogiendo color, ya vemos cómo el disparador está correctamente, cómo la retenida funciona, aunque le falte un poco el pasador. A continuación vamos a introducir la pieza de plástico en los dientes que engarzará con la parte de delante del disparador, sujetando con el dedo un poquito para que no se nos pueda escapar en el caso de que las piezas estén un poco flojas. El diente engarzará en el medio del disparador, de la cola del disparador. Vemos cómo la pieza entra perfectamente, la bajamos un poquito y el pasador, que tiene un poquito estos rebajes en los laterales, es el que va aquí en el medio. Lo introduciremos por el medio, pudimos presionar y colocar esta pieza completamente recta para que el agujero nos quede alineado. Vamos, lo vemos perfectamente. Presionamos con el dedo, vemos cómo aparece por el otro lado. Presionamos un poquito hacia abajo, y se nos ha quedado suelto, ahí está. Ya está sujeta la pieza, vemos cómo están por los dos lados.
enrasamos por este lado y subimos una de las partes. La otra de las partes presionaremos un poquito. Ahora ya tenemos sujeta esta pieza por su parte izquierda y la otra presionaremos un pelín y automáticamente hacia arriba hace clic y ya está engarzada. La bajamos hacia abajo y vemos que está perfectamente introducida esta pieza. A continuación pondremos este pasador que engarza el disparador, este cuerpo metálico y la pieza de la retenida, que tiene dos rebajes en su interior que sujetan el disparador en su parte superior. Vemos cómo entra de izquierda a derecha o de derecha a izquierda con la mano sin ningún problema. Vemos cómo ya tenemos sujeta la pieza de la retenida. Vemos cómo podemos transmitir el movimiento sin ningún tipo de problema. A continuación vamos a introducir el pasador que libera este bloque metálico que hemos dicho antes, que puede venir excesivamente mecanizado y no darnos la facilidad de desmontarla, aunque en ese caso, como expliqué en el vídeo de desmontaje, poniendo un cuerpo macizo que nos deje el agujero para poder golpearlo y amortiguar todo el movimiento y todos los golpes que se le pueda dar a la corredera para no dañarla, que es lo más importante, poder montar y desmontar el arma sin dañarla. Vemos cómo hemos colocado perfectamente el pasador y a continuación vamos a coger el pasador del casete de disparo, que es un poquito más pequeño que el que viene en la inscripción debajo de fabricado en Alemania. Vamos a dar unos pequeños golpes, ya lo tenemos engarzado por su guía y perfectamente ya lo tenemos colocado, lo hemos centrado y ya ha quedado sujeto. A continuación colocaremos la cacha media, que era la que teníamos, engarzaremos la punta ahí, vemos cómo cae perfectamente y el pasador, que es un poquito, que tiene un diámetro un poquito más amplio y es un poquito más corto, el que va colocado ahí. Lo ponemos un poquito con la mano, vale. Presionamos un poquito, a ver, ahí está colocado. Con un par de golpecines ya coge el recorrido bien. Nos ayudamos un poquito de un botador para centrarlo. Vemos que ha quedado centrado, que pasa por el medio de la pieza y que ha quedado totalmente colocado. Y ya tenemos el armazón totalmente montado. A continuación vamos a montar la corredera. Vamos a ver primero el punto de mira, que simplemente con ponerlo en su lugar y tocarlo con el dedo queda perfectamente alojado. Si lo hemos montado y desmontado alguna vez ha podido coger holgura, pero simplemente con cuidado ya está. Con un destornillador plano, si está imantado, mejor, porque es muy pequeño el tornillo y con los dedos no lo podremos poner vertical. Y perfectamente, dándole un par de giros, bueno, pues se coloca con total facilidad. Le apretaremos un poco y vemos cómo ha quedado perfectamente colocado el punto de mira. Muy bien. Vamos a dejar aquí la corredera y vamos a montar la aguja percutora. Vemos que este muelle pequeñito con poco alambre es el que va en el interior de la aguja percutora, para no dejar que se atasque con el plástico que la cubre. Jugaremos un poquito con la pieza. La punta de la aguja percutora va a salir por la boca, está claro. Y ahora jugaremos un poquito con ella para que esta pieza salga por ahí. Cuidado, a veces se puede enganchar un poco el alambre y tal, le damos alguna vuelta y entra perfectamente. Ya lo tenemos colocado, vemos el efecto que juega este muelle y lo tenemos colocado. A continuación cogemos las dos pletines de plástico que van a sujetar el muelle. El muelle de la aguja percutora en este pico
que tiene irá hacia adentro, encarado al plástico, que por eso sujetará en el escalón que tiene este plástico. Y la parte más plana irá en las pletinas de plástico para no dañarla. Haremos un poquito de presión, nos costará un poquito. Colocamos una de las pletinas, la podemos girar para colocar la otra pletina desde aquí, o sin hacernos los daños, aunque nos pillemos un poco, lo dejamos caer y desde el otro lado volvemos a bajar el muelle y aunque lo hemos movido un poco nos presenta alguna dificultad porque lo hemos movido de lado. Ahora perfectamente lo volvemos a bajar y ha quedado las dos pletinas de plástico puestas. Tenemos que tener cuidado, hacerlo en un espacio donde tengamos una pared, donde tengamos un fondo blanco, porque estas pletinas, si no las conseguimos poner, van a saltar hasta la otra esquina de la habitación y las podemos perder, igual que algún muelle pequeño. Ya tenemos montado el grupo de la aguja percutora. Ahora vamos a coger la corredera y vamos a montar en primer lugar esta pieza, que es el seguro de aguja y de caída. Vamos a colocar el muelle, que viene muy amplio, pero lo podemos colocar. Veréis que una de las partes engarza mejor que la otra, esta queda más liberada, y esta, como es un poquito más ancha, tiene un pelín más de diámetro, queda colocado. En los muelles en dirección a la aguja del reloj, cuando los giremos siempre engarzarán con la pieza, y si los giramos en sentido contrario los ojos del reloj, los podremos retirar. Lo giramos en sentido derecho con los ojos del reloj y colocaremos la pieza con su pico alto hacia nosotros. Hemos colocado la corredera totalmente recta, boca de cañón a la derecha, boca de cañón a la izquierda, aguja a la derecha, ventana de expulsión hacia nosotros y el pico hacia nosotros y queda totalmente colocado. Lo bajaremos un poco con el montador. A continuación cogeremos el pasador del expulsor y del marcaje de arma en recámara. Uno de los dos lados no entrará muy bien y saldrá, el otro de los dos lados vendrá preparado para engarzar con la pieza. La meteremos un poquito más a presión esta, oiremos clic, 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 clic y perfectamente. Bueno, si no sale lo volvemos a intentar. Ahí está presionado. Haremos hacia la izquierda, hacia la derecha, para engarzarlo y lo colocaremos en el segundo agujero. Lo presionaremos con el botador para que entre en su posición natural. Y ya vemos cómo ha caído a su posición natural. Ahora mismo cogeremos el extractor y marcador. Vemos que tiene un doble relieve. Vemos que esta uña queda en la parte izquierda. Cogeremos el muelle que había al lado de la marca de arma cargada, que es la que ejerce la función de moverlo según esté el arma cargada o no. Lo colocamos sencillamente, no tiene mayor problema. En una de las caras, como el resto de los muelles, pues se engarza un pelín mejor, como podemos comprobar en esta cara. Colocamos la pieza perfectamente y la empujamos un poquito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es bajar el pasador de esta pieza y vemos cómo ha enganchado con la puntita de la pieza con el exterior y ha quedado ahí abajo. A continuación bajaremos el seguro de la aguja, introduciremos un poquito más la pieza, bajaremos hasta abajo el seguro de aguja y de caída y introduciremos el extractor. Vemos que ha hecho clic, se ha levantado el pasador y ha quedado totalmente, podemos empujarlo un poco, ha quedado perfectamente alojada. Ha quedado totalmente alojada y el seguro de aguja y de caída ha quedado perfectamente colocado. A continuación introduciremos la aguja percutora en este sentido, queda perfectamente.
presionaremos la parte de plástico hacia abajo y cuando tengamos presionada la parte de plástico hacia abajo colocaremos el botón del desconector del desamartillado de la doble acción y su muelle, que lo colocaremos en el lado que mejor engarce con la pieza. Vemos que este queda suelto y que es esta la parte del muelle que va a engarzar con la pieza. Vemos que engarza perfectamente, le damos un pelín hacia la derecha y ha quedado perfectamente integrado. Lo colocamos en su posición, presionamos hacia abajo. Bueno, y como no está presionado la parte de atrás de la aguja, no puede entrar la parte metálica. Al presionarlo hacia abajo, la pieza entra perfectamente. Ahí está, entra perfectamente, pero se va a soltar si no apretamos la parte de plástico. Y cuando apretamos la parte de plástico no se sale. Ahora se suelta, efectivamente. Vamos a apretar la pieza, que queda ahí. Cogemos la tapa de la corredera, que la podremos, con la parte superior empujaremos un poquito la parte de plástico de la aguja y automáticamente nos quedará, la presionaremos hasta un punto donde entre la tapa de la corredera. Ahí está, ya engarzada. Le damos hacia arriba y ha quedado totalmente integrada. El botón ha quedado perfecto, la tapa no se sale y los seguros han quedado colocados. A continuación colocamos el cañón, el muelle recuperador en el escalón, le pulsaremos con el pulgar un poquito para que quede correctamente colocado. Montaremos la corredera en sus guías. Corredera atrás, vemos que está perfectamente. Vamos a montar el cargador. Bueno, pondremos la teja elevadora exactamente así, como está integrada cuando está montado el cargador. La dejaremos caer. Esta parte del muelle que está más cerrado va hacia abajo. La pletina con este saliente iría hacia arriba. Lo enganchamos por esta guía que trae. Queda colocado y iría así. Perfectamente. Ahora al presionar hacia abajo oiremos un clic. Si no, movemos hacia arriba y hacia abajo y hace clic. Y es que ha engarzado con la teja elevadora. Presionaremos un poquitito, cogemos la tapa, la pasamos por la guía que tiene y ya lo tenemos. Y una vez que ese clic es el que nos ha afirmado que el cargador está cerrado. Y tenemos el montaje de una Welter P99 integral. Vamos a quitar el cargador, vemos que está vacía, vamos a comprobar que el movimiento del disparador se realiza en su totalidad. Simple acción se realiza, en doble acción también se realiza. Vamos a montar el arma y desamartilla perfectamente. Con lo cual hemos hecho un desmontaje y un montaje de nuestra P99 integralmente y la hemos montado y hemos conseguido que tenga el mismo funcionamiento que tenía antes de desmontarla. Y espero que a todos los usuarios de este arma os haya servido y os sirva para poder sustituir piezas que se os rompan y hacer un mantenimiento del arma.